Juárez y la Biblia. La Biblia en los tiempos de su llegada al poder, 1846-1853. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8, Reina Valera 1960. Los extraños caminos de Dios. Sería el tema de estudio acerca de la historia de la Biblia en México. Y es que al investigar cómo la palabra de Dios llegó a nuestra nación, nos encontramos con otro camino por donde llegaron las Sagradas Escrituras. Precisamente por los años de 1846 a 1848, en tiempos de la invasión norteamericana a México, sucedían grandes eventos en la historia de Juárez y la Biblia. Por un lado, don Benito Juárez, el 15 de enero de 1847, ingresaba a la Logía Masónica de la Ciudad de México. Independencia, número 2 del rito nacional mexicano. Este rito, fundado en 1825, era buscado por algunas personas como una alternativa espiritual, pues veían en la masonería un sistema moral místico por el uso de las alegorías y símbolos. Y efectivamente, algunos políticos e intelectuales veían en la masonería una actividad de hombres unidos infinitamente, sirviéndose de símbolos tomados del oficio del albañil y de la arquitectura, que significaba para ellos trabajar por el bienestar de la humanidad, procurando que lo moral ennoblecerse a sí mismo y a los demás, a fin de llegar a una liga de paz universal. Don Benito Juárez, al unirse a la masonería, se incorporaba a un grupo de personas que respaldarían sus futuros trabajos de la política. Cabe decir, por ser significativo, que en las logias masónicas francesas que se gestó en la Revolución en Francia, y estos principios e ideales masónicos influyeron a los revolucionarios y los tomaron como banderas en la lucha en contra de la tiranía en diversos países. Así fue como a finales del año 1847, don Benito Juárez regresó a Oaxaca y fue nombrado gobernador interino el 29 de noviembre. Al año siguiente, las tropas de Estados Unidos llegaron a la capital derrotando vergonzosamente al ejército del general López de Santa Anna, quien se retiró de la Ciudad de México, llegando a Tehuacán y quiso invadir Oaxaca. Pero el gobernador Juárez le mandó a decir que sería atacado si se internaba en territorio oaxaqueño. Santa Anna se retiró a su casa y luego salió de México, pero algún día se vengaría a este orgulloso general. Al año siguiente, fue nombrado gobernador constitucional de Oaxaca para un periodo de 4 años, mientras en el norte de la República ocurría otro evento de trascendental importancia para nuestro estudio de Juárez y la Biblia. Un extraño camino. El año cuando Juárez ocupaba la silla de gobernador, sucedió algo extraño en el norte del país. Algunos soldados norteamericanos que pasaban por las aldeas mexicanas regalaban folletos con textos de las Escrituras, Nuevos Testamentos y Biblias en idioma castellano. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible esto? Este ejército se encontraba invadiendo un país vecino y todavía se atrevía a regalar la palabra de Dios. La respuesta es clara: un soldado es solo un hombre, el cual está bajo autoridad. Por lo tanto, tiene la obligación de obedecer. Miles de ciudadanos norteamericanos fueron obligados a combatir por su pueblo, fueron enviados a la guerra y estos tuvieron que venir aún en contra de su voluntad. Muchos de ellos tenían una fe a la cual no podían ni debían negar aún en tierras ajenas. Por consiguiente, tenían en sus maletas Biblias y Nuevos Testamentos que iban obsequiando por todos los lugares donde pasaban. Un proceder extraño, pero así son los caminos de Dios para revelar su palabra a aquellos que están esclavizados en la idolatría y el fanatismo. Así fue como en 1848, 2 oficiales del ejército invasor norteamericano obsequiaron una Biblia en español a una señora joven de nombre Josefa Mora de Garza, que vivía cerca de Matamoros. Esta mujer leía con gran interés las Escrituras, pero al pasar por ahí, el obispo católico de la región se la quemó. Parecía que todo estaba frustrado. Aquellos oficiales volvieron a visitar esa región y al ver que le habían quemado su Biblia,
le dieron otra y entonces aquella mujer la escondió en el hueco de un árbol donde iba a leerla secretamente. Al morir su esposo, se cambió a vivir junto con sus hijas a Brownsville, donde aceptó públicamente a Cristo y se bautizó. Luego regresó a Matamoros, donde recibió a unos misioneros presbiterianos quienes evangelizaron a su hijo Leonardo Garza Mora, que llegaría a ser el primer ministro de la iglesia presbiteriana en la frontera norte. Este siervo de Dios predicó el evangelio de Jesucristo por 60 años en aquella región. La Biblia estaba formando un nuevo pueblo cristiano en la nación mexicana. Algo parecido ocurrió con los folletos evangelísticos bíblicos repartidos por los soldados norteamericanos. Una familia que vivía en un rancho ganadero llamado La Meca, cerca de la ciudad Mier, Tamaulipas, de apellido Osuna Hinojosa, aprendió a leer con los folletos evangelísticos. Como la señora Matilde Hinojosa era de ideas liberales, se identificó en su forma de creer con esos folletos bíblicos. Esto lo animó y abrió una escuela para enseñar a sus vecinos a leer la palabra de Dios. Un día le regalaron una Biblia completa, probablemente de las Biblias que había traído a México Diego Thompson 10 años atrás. Era la famosa Vulgata Latina, en español, en un solo tomo y sin libros apócrifos, los cuales les leían a todos con gran vehemencia. Así fue como dentro del plan de Dios, a ese lugar llegaran los primeros misioneros de la iglesia metodista a confirmarlos en la fe evangélica. Entre aquellos primeros cristianos estaba el señor Marcos Pompa. Él llegó a ser uno de los primeros ministros metodistas en México. Es interesante recordar que posteriormente los hijos de aquella pareja fueron figuras prominentes de la revolución de 1910 a 1920. Uno de ellos fue el profesor Andrés Osuna, quien fue secretario de Educación en el gabinete del presidente don Venustiano Carranza y luego gobernador del estado de Tamaulipas. Un gran gobernador. Y volviendo al licenciado Juárez, su ejercicio como gobernador de Oaxaca le estaba dando grandes experiencias y trascendentes logros. La administración del estado fue un ejemplo para el país entero porque demostró lo mucho que podía lograrse en conciencia cívica, bondad, rectitud, sabia gestión y buena economía. Y es que todos estos principios eran emanados de la palabra de Dios. Y ganó mucho terreno porque desde el primer día de su gestión, su política se inspiró en la conciliación social y religiosa con la iglesia, para evitar enfrentamientos con el poder eclesiástico que entonces le hubieran causado graves daños. Su tacto político le indicaba que el momento de la ruptura con el clero no llegaba todavía. Además, propició la construcción de nuevas escuelas, fundó primarias y normalistas, poniendo especial énfasis en la educación de las niñas. También reorganizó el sistema educativo del Instituto de Ciencias y Artes, su alma mater, asignándole a la vez mayores fondos. Estimuló la minería, abrió nuevas carreteras. En Casa de Moneda inició nuevas prácticas agrícolas, creó la Guardia Nacional y mandó a construir un hospital militar que beneficiaba a las viudas de los veteranos de guerra. Finalmente, entre otras muchas cosas, realizó el levantamiento de una carta geográfica de su estado, así como un plano de la ciudad de Oaxaca, y cuando finalizó su periodo gubernamental, dejó un fondo de 50,000 pesos en las arcas que nunca antes se había tenido en el gobierno. Otro gran reformador. Es bueno traer a la memoria que en este mismo tiempo, cuando Juárez gobernaba Oaxaca, en el estado de Michoacán, aparecía otro personaje que tendría gran relación con el benemérito. Era don Melchor Ocampo, quien gobernó el estado de Michoacán en 1848 y luego en 1852. Un año antes, este varón tuvo un problema con un párroco de Marabatío que tuvo trascendencia nacional. El asunto fue el siguiente: este sacerdote del estado Tarasco se negó a enterrar a un difunto que en vida fue un pobre peón que dejó su esposa en la más miserable pobreza, y no tenía dinero para sepultar a su esposo muerto. Por motivos sanitarios, fue menester disponer del cadáver. El cura cumplió con su oficio con una burla poco común.
aconsejó a la viuda que salara y comiera lo que quedaba de su compañero. Esta burla sangrienta llamó la atención de don Melchor Ocampo, quien primero pagó la cuota y enseguida llevó el caso al conocimiento público y solicitó a la legislatura del estado una reforma jurídica de las obvenciones parroquiales. Esto despertó un odio enconado del cura y todos los clérigos de la región contra don Melchor Ocampo. Inmediatamente, estos empezaron una batalla de ideas e intereses que llegaron hasta el Congreso del Estado de Michoacán, donde se armaron grandes disputas sobre el problema. Uno de los argumentos esgrimidos por el cura del Marabatío era el siguiente: bien saben los reformadores que el medio favorito para atacar a la iglesia es empobrecer al clero. Afuera los obispos, se dice primero y después fuera ministros y fuera iglesia. Ve a Michoacán hasta dónde vamos a rematar sin pensarlo el señor Ocampo, a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia. Dos programas tan impíos como funestos que actualmente sirven de estandarte al socialismo de Europa, que si por un castigo de Dios llegan a cundir entre nosotros, es seguro que la devastación universal sería nuestro paradero. ¿Qué ideología tan estrecha la del sacerdote del Marabatío? Pensar que la libertad de culto y de conciencia fueran programas impíos, pero este pensamiento y expresión era el clarín que anunciaba la urgencia del surgimiento de los libertadores, la esclavitud religiosa, idolátrica, supersticiosa y prepotente del catolicismo que estaba por caer. Los protagonistas se estaban preparando y pronto aparecerían. ¿Qué se necesitaba? ¿Vendría una gran persecución contra los futuros reformadores? Lo cual les enviaría de lleno a la arena política, y entre ellos estaba nuestro personaje, don Benito Juárez.